Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer el asa del bolsito. ¿Veis? Es como si fuera una cadena. Pasito a pasito comenzamos. Para realizar este trabajo voy a utilizar 4 hebras, 2 del rojo y 2 del rojo oscuro, para que así sea más fuerte la cadena. La aguja que voy a utilizar es de 0,90 y es de la marca Clover. Es un obsequio, junto con otras muchas, de Amalia Vázquez de Sevilla, una amiga virtual de nuestro canal. Muchísimas gracias, Amalia. Las estoy disfrutando muchísimo. Me encantan, de verdad. Cogemos todos los hilos juntos y vamos a comenzar a hacer un nudo. Y ahora vamos a hacer 30 sobre 30 o 32 centímetros de cadenas. Así vamos a ir haciendo hasta tener 30 o 32 centímetros de cadenas. Ya tenemos los 30 centímetros de cadenas, ¿veis? Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la cadena en sí. En la cadena 16, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y la marcamos, así ya no se pierde. Se me olvidaba deciros, yo para enganchar en el bolsito tengo este cierre. Ahora, antes de meter las 16 cadenas, perdón, antes de cerrar las 16 cadenas, le vamos a meter esto. Le vamos a meter el cacharrín. Aquí tenemos la marca de las 16 cadenas. Ahí. ¿Veis? Ya lo tenéis ahí metido. Entonces ahora tomamos una lazada, le vamos a quitar el imperdible. Colocamos bien. Y ahora no vamos a cerrar. Ahora tomamos una lazada. Otra. 2. 3. Y 4. Y ahora cerramos todos menos el primero. ¿Veis? Así. Y ahora 7 cadenas. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora vamos a tomar la lazada y la vamos a meter en la octava cadena. Tiene que quedar 7 en el medio. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Dejamos bien colocado. Y ahora. 1, 2, 3, 4. Y ahora cerramos todos menos el primero. Así. Y ahora cerramos los dos. Y ahora volvemos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos lazada y enganchamos en la octava cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Esto lo vamos a tener que repetir hasta llegar hasta llegar al final. Colocamos, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4. Y cerramos todos menos el primero. Y ahora lo cerramos. Y volvemos a hacer 7 cadenas. Enganchamos con una vareta en la octava. No cerramos esa vareta. Hacemos otras 4 varetas más sin cerrar. Las cerramos todas menos la última. La volvemos a cerrar. Y volvemos a hacer 7 cadenas. Y así hasta tener los 30 centímetros de cadena. ¿Veis? Así es como se ve. Ya va apareciendo una cadena. Aún le queda mucho, pero ya va apareciendo una cadena. ¿Veis? Ahora vamos a continuar hasta casi tenerla toda terminada. Nos quedará la última cadena. Ya tenemos la cadena hecha. ¿Veis? Aquí nos tienen que quedar 8 puntos. Si veis que a vosotras os quedan más puntos, le quitáis el nudo y lo
dejáis las 8 cadenas, le quitáis hasta que os queden 8 cadenas y luego le volvéis a poner el nudo. Ahora vamos a unir el último con el primero, que también son 7 cadenas, con punto deslizado. Aquí son 7 cadenas y aquí son 8. Le vamos a meter la pieza de sujeción para el bolso. Y ahora cerramos en el primer punto con punto deslizado. Así. Y tiramos del nudito. A ver. Porque al meterlo siempre se afloja un poquito. Vamos a hacer 12 medio punto ocultando el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocarlo un poco. 9, 10, 11, y 12. Ya tenemos una parte. ¿Veis? Así es como queda, cómo va a quedar toda la cadena. Vamos a hacer 12 medios puntos. Entonces ahora vamos al otro eslabón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Le vamos a hacer 12 medio punto a cada eslabón hasta llegar al final. Aquí le vamos a hacer más puntos, o sea que 12 medio punto hasta llegar aquí. Y así es como va quedando, ¿veis? Ahora vamos al siguiente eslabón. Y seguimos con los medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 12. Cuando tengamos 12 medio punto, vais al siguiente y le hacéis otros 12, así hasta tener toda la cadena. ¿Veis? Ya va teniendo aspecto de cadena. Ya hemos llegado al final, ¿veis? Ahora vamos a hacer 12 medio punto y después vamos a hacer medio punto todo alrededor del círculo para que nos quede más seguro el bolsito, el asa del bolsito. Entonces vamos a hacer 12 medio punto. Ya tenemos los 12 medio punto, ahora ponemos la arandela bien pegada a los 12 y pasamos por dentro, ¿veis? ¿Veis? Ya la dejamos enganchada. Ahora vamos a hacerle medio punto todo por dentro para dejarlo más seguro y así también para que quede más bonito. Entonces aquí vamos a hacerle tantos medio punto como sea necesario. Cuando lleguemos al medio, donde está el cacharrín, vamos a saltar de un lado al otro para que nos quede sujeto en el sitio. Así vamos a ir haciendo tantos medio punto como sea necesario. Ahora aquí ponemos el cacharrín, ¿veis? Y pasamos.
y cerramos. ¿Y veis? Ahora nos queda el enganche atrapado, ya no se nos mueve de ahí. Y entonces ahora seguimos haciendo medio punto. ¿Veis? Así es como va quedando. Vamos a ir haciendo medio punto todo alrededor de la arandela y luego ya lo volvemos a sujetar otra vez con la cadena. ¿Veis? Ya nos queda poco. Perdonad por el movimiento de cámara. A ver, que desdoblamos la cadena. Ahora que ya lo tenemos todo el círculo hecho, vamos a meter la aguja por el medio. Justo por la primera cadena, o sea, sí, por la primera cadena de los medio punto. Por aquí. Por aquí. Esta es la primera. Metemos, sacamos, ¿veis? A ver que me quedó un hilo así y cerramos. Hacemos un medio punto y ahora ya vamos a continuar haciendo 12 medio punto en el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, perdón, colocamos un poco, 10, 11,
y 12. Y así es como quedaría uno de los lados terminados. ¿Veis? Ahora vamos a hacer 12 medio punto en cada eslabón hasta llegar aquí. Aquí también hacemos 12 medio punto y después volvemos a unir, a hacer lo mismo con la arandela, unirla como esta. Así que 12 medio punto en cada eslabón. Ya la tenemos casi terminada. Ahora solo nos falta enganchar la última arandela a la cadena. Ya le tengo hechas los 12 medio punto y ahora solo nos falta engancharla. Voy a quitar el imperdible. Vamos a hacer lo que hicimos antes. Metemos la aguja por medio de la argolla, así, sacamos y hacemos un medio punto. Tiramos bien y ahora vamos a ir haciendo un medio punto alrededor de la argolla, dejándolo bien colocadito. Lo vamos colocando. Ya casi hemos llegado a la mitad. Voy a dejar la argolla bien puesta en el medio. Le vamos a dar un punto más y ya vamos a enganchar el cierre. Así. Y lo cerramos. Y ya tenemos el cierre enganchado. Y ahora seguimos haciendo medio punto. Hacemos medio punto todo alrededor de la arandela. ¿Veis cómo ya va quedando? Ya casi está hecha. Ya casi está.
Perdonad por el movimiento de cámara. Le pego con la aguja. Le vamos a dar un punto más. Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. En el medio de la primera cadena, que es esta, metemos, sacamos y cerramos. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Metemos en el medio, sacamos y cerramos. Y ahora hacemos una cadena y cortamos el hilo. Y así es como queda terminada. Hay que ocultar el hilo. ¿Veis cómo ha quedado la argollita bien tapada? Y la otra. Y ahora solo falta colocárselo al bolsito. Y así es como ha quedado el bolsito terminado. Así es el asa, ¿veis? Queda como si fuera una cadena. Ahora luego hay que meterle el relleno para que quede colocadito y todo. Y así ha quedado por dentro. Y así se vería más o menos. Y ahora a mi madre también le hice una caja para meter el bolsito. Y así se vería todo el conjunto. La caja que está hecha raso y el forro del bolsito y el bolsito. Espero que a mi madre le guste tanto como a mí y que lo disfrute un montón. Y a vosotras espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.